Romy. Ahí está. Ok. Ahora sí. Bueno, buen día. Esta es una reunión de amigos y amigas, así que muy contenta, siempre proponiendo para ampliar los conocimientos en salud integral adolescente, tanto para profesionales, pero más que nada apuntando al profesional en formación, que es tan importante para que ya cambie su mentalidad y su forma de poder abordar los niños y adolescentes. Estamos con un amigo, que es el doctor Alberto Simeoni. Antes de presentarlo, quiero agradecer, en primer lugar, a la Sociedad de Pediatría, filial Río Paraná, a su presidenta, Silvia Canle, a su secretaria, Gisela Giorio, a Dora, muchas gracias, a mis compañeros del Comité de Adolescencia, y a las compañeras del consultorio de adolescencia del Hospital San Roque y sus directivos también, porque siempre nos acompañan y hacen posible estos encuentros. Bueno, vamos a presentarte, Alberto, así no demoramos más. Alberto es médico pediatra, fellow en adolescencia, es experto universitario en gestión sanitaria de la Universidad de Granada, es magíster en gestión de sistemas de servicio de salud de la Fiocruz en Río de Janeiro, se formó, es ex coordinador provincial de la provincia de Santa Fe de Salud Integral Adolescente, es ex director provincial de maternidad e infancia de la provincia de Santa Fe, y actualmente nos honra como investigador docente en temas de salud. Es un consultor que está en el exterior, que está en México, en Monterrey. Así que, bueno, le damos la bienvenida y dejo la palabra a nuestra compañera de la Sociedad de Pediatría para recibirlo. Muchas gracias. Bueno, cortito nomás para no quitarles tiempo de este hermoso encuentro que ha organizado el Comité de Adolescencia. Bueno, felicitarlos por esta iniciativa y agradecerle la presencia al doctor Alberto Simeoni. La verdad que nos honra muchísimo que él esté trabajando para nuestra filial en este caso, con estos temas tan interesantes que amplían muchísimo la mirada del pediatra hacia lo que es la salud de los adolescentes. Así que muchísimas gracias, chicos, por esta iniciativa y muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación. Romy, siempre un gusto estar cerca tuyo, hace años que nos conocemos y que venimos por la misma lucha. Gracias al Comité de Adolescencia de la filial Río Paraná de la SAP por la invitación y bueno, por este espacio. Federico, gracias. Dora, la secretaria, que es la que nos ayuda en todos los aspectos técnicos. Bueno, para mí un gusto estando tan lejos de mi tierra, poder sumarme a un proyecto tan importante como es el trabajo para, por y con los adolescentes. El tema de habilidades para la vida es un tema que lo vengo planteando hace muchos años, desde que me enamoré de este tema, cuando lo conocí, y me interesaba, de ser posible, y si no es mucho lío para la filial, si todos los que estén conectados en este momento a través del chat pueden poner qué se les viene, o una palabra o una frase sobre habilidades para la vida, qué piensan de esto a priori antes de empezar la charla, y con eso dar comienzo. Un par de minutitos nomás, que escriban una palabra o algo que se les ocurra sobre habilidades para la vida, para tenernos como un piso de partida a la charla de hoy. Podemos mejorar un poco esta expectativa. ¿Les parece? Romy o Dora después ven el chat y en el transcurso de la charla podemos volver a estas palabras. Mientras están poniendo estas palabras, fíjense que figura un título de habilidades para la vida, pero también hay una ecuación. Los médicos no somos mucho de matemáticas, pero me gustan mucho las analogías, y realmente esta ecuación, que la vamos a retomar casi al final de la charla, me interesa que la tengan en cuenta. B igual a C más H por A. Vamos a arrancar con la charla, a ver si puedo avanzar. Me dificulta avanzar la presentación, Dora, no sé si...
espere un poquito, o si no, lo que podemos hacer, doctor, Ok. es salir y vuelve a entrar con su Power. Ok. Saque la presentación, deja de compartir pantalla. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, un poco comentarles que Habilidades para la Vida ya lleva un recorrido, casi 30 años. En el año 93, la oficina de la División de Salud Mental de Ginebra, de la OMS, hace una primera publicación que era referida a enseñanza en los colegios sobre las habilidades para vivir. Este fue el primer documento. De ese documento se crearon muchísimos cuadernillos para trabajar, y fue la red de escuelas europeas promotoras de salud, que es una red que hace muchos años que está funcionando en Europa, hace unos cuadernillos para trabajar en todos los colegios y basados en las habilidades sociales, en las habilidades para la vida. Cómo abordar cada problemática a través de las habilidades para la vida. Yo me encuentro con estos cuadernillos en el año 2002 y en el año 2003 con la doctora Silvana Espatafra del Hospital de Niños de Rosario empezamos a trabajar el tema y empezamos a difundirlo en todas las provincias y en muchísimas localidades de nuestro país. O sea que lleva bastantes años esto, ¿no? Casi 20 años en Argentina y 30 años en el mundo. También hemos podido incorporar este concepto, esta temática y esta forma de abordaje en los congresos de pediatría y en los congresos de adolescencia, desde el séptimo congreso de adolescencia que fue en Mar del Plata en el 2009, donde pudimos traer a los docentes de la Fundación EDES. Fundación EDEX, que es un dato que les recomiendo que consulten. Fundación EDEX existe en el País Vasco desde el año 71, pero cuando aparecieron esta punto de vista de la Organización Mundial de la Salud de Habilidades para la Vida, se enfocaron en promover este tipo de abordaje y son los que más han trabajado en cuanto a documentos y a capacitación para distintos tipos de trabajadores, no solamente para el área de la salud, sino para la educación, la cultura y los proyectos sociales. Así que Fundación EDEX se lo recomiendo. Tuvimos la suerte nosotros de capacitar a más de 100 profesionales en el Congreso de Adolescencia del 2009 en Mar del Plata, y luego seguimos capacitando y reactualizando el tema en los posteriores congresos. En el 2010 tuvimos la suerte de presentar esta experiencia que habíamos tenido en Argentina, Ecuador y Perú. Previamente habíamos capacitado en Perú y en Ecuador. Y en el 2010, en el Congreso Mundial de Adolescencia, se presentó también nuestra experiencia de 3 países latinoamericanos trabajando en habilidades sociales para la vida. Y también formó parte de publicaciones de capítulos del libro del Manual del Adolescente, la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, en la segunda edición, y en la tercera edición, que fue la del 2018. También, estando acá viviendo en México, también tuve la posibilidad de capacitar a través de webinar de la Asociación Mexicana de Salud del Adolescente en este tema. O sea que es un tema que está bastante difundido. Hay algunos países que lo han tomado un poco más, un poco menos, hay algunas filiales que lo han tomado un poco más, un poco menos, pero es una forma de abordaje de distintas problemáticas en los adolescentes. Bueno, se me dificulta el paso de la... Ahí estamos. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué trabajar el tema de habilidades para la vida? Y tiene múltiples respuestas, ¿no? Yo me quiero quedar con estas 3 que son las que fundamentan mi interés de trabajar este tema. Primero, que la vida es como el gran juego de la oca. Uno adelanta algunos casilleros, pero a veces tiene que retroceder y bueno, uno en ese camino de avanzar y retroceder a veces no tiene las herramientas suficientes y no está preparado como para transitarlo de esa manera. Y uno tiene que tener las herramientas como para poder disfrutar ese viaje, poder aprender de cada cosa que le va pasando, pero también no perder el objetivo y esa meta, ese propósito que tiene en la vida como para seguir adelante. Otra cosa muy actual tiene que ver con que uno puede encontrarse en un ambiente totalmente inestable,
estar invadido por la incertidumbre y sentirse puramente, totalmente vulnerable en un mundo totalmente diferente, ¿no? Acá ponemos el ejemplo del COVID, que fue algo que nos vino a interpelar y a modificar y a mover todo lo aprendido y la forma de interrelacionarnos con los demás. Y eso nos interpela y nos exige que nos reinventemos, nos adaptemos y tratemos de ser resilientes ante esta adversidad. Y también porque en el Foro Económico Mundial del año pasado se plantearon las 10 habilidades más importantes en la búsqueda de un perfil para un trabajador del 2025, que ya estamos acá, lo tenemos a la vuelta de la esquina, y donde se está planteando que en un contexto donde la robotización va a cambiar mucho la mano de obra y la exigencia para un puesto laboral, cómo la innovación, la creatividad, la resolución de problemas, la resolución de conflictos van a ser temas importantes en una entrevista laboral de estos jóvenes que se están formando hoy. ¿Cuáles son estas habilidades las que mencionamos? Si bien en el año 93 se mandaron un listado y se priorizaron 10, estas 10 cada vez siguen siendo tan vigentes como en ese momento, como hace 30 años atrás. Y por eso nos vamos a quedar con estas 10 que son las que más socializadas están, y uno puede utilizar la que más crea conveniente. Pero para entenderlas un poquitito mejor de cuáles son estas 10 habilidades sociales priorizadas, la vamos a dividir en 3 grupos. Vamos a empezar con las habilidades cognitivas. Y dentro de las habilidades cognitivas, dentro de las 10 habilidades, hay una que para mí es la primordial, como que es el cimiento de las demás habilidades. Y esta la voy a poner en primer lugar, ¿no? Esta habilidad cognitiva la voy a poner en primer lugar. Las 9 restantes uno las puede considerar en el lugar que crea conveniente y por la necesidad que tenga que interpelar en una práctica o en un trabajo para poder abordar alguna problemática determinada. Pero dentro de las principales, dentro de las cognitivas, para mí la principal, fundamental, es el autoconocimiento. A partir del autoconocimiento, esto de conocernos, que una persona se conozca, que una persona se reconozca. El conocerse es saber quién es, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, ¿quién soy? Soy tal persona, vengo de tal lugar. ¿Cómo soy? Es el reconocerme. ¿Cómo soy? Es explorarme, es saber qué me da placer, qué me produce malestar. Conocerme y reconocerme son los pasos para el aceptarme, ¿no? Soy así y no hay forma de ser diferente porque tengo origen y porque nací acá y soy esto. Mi padre, mi madre me transmitió tal característica física y bueno, y yo soy esto, y tengo que aceptarme tal como soy. Ese proceso de aceptación es un proceso que a veces nos lleva toda la vida, pero cuanto antes lo logremos, nos deja dar otro paso dentro del autoconocimiento, que tiene que ver que si yo me acepto, me voy a empezar a valorar, y si yo me empiezo a valorar, es probable que me empiece a querer, y si yo me empiezo a querer, estamos hablando de lo que es la autoestima. Y la autoestima es primordial para cualquier intervención que nosotros queramos hacer con cualquier persona, con cualquier niño, con cualquier adolescente o con cualquier persona adulta. Hay una palabra que generalmente yo les pregunto a ustedes y que me pongan en el chat cuál es la palabra más usada por un adulto cuando un chico sale y cierra la puerta desde el lado de afuera de la casa. ¿Cuál sería esa palabra la más usada por todos los adultos? La voy a contestar yo, que coincido con todo lo que hayan pensado ustedes. La palabra cuídate. Me lo ha dicho mi madre, me lo ha dicho mi padre, me lo ha dicho mi abuela, y se lo he dicho 1000 veces a nuestra hija cuando salían de casa. Y se lo decimos. Pero esa palabra cuídate, si cae en los oídos de una persona que no tiene autoestima, es una palabra vacía. Entonces la palabra más usada carece de sentido si nosotros no pudimos trabajar con estos chicos, con estos adolescentes, el autoconocimiento, la aceptación, la autovaloración y la autoestima. Así que para poder cuidarnos, que es la base de la salud, ¿no? Porque la medicina preventiva es lo más importante de lo que es la salud, ¿no? Porque uno prevenir es mucho da mucha más garantía que curar, porque el curar no siempre se alcanza. Cuando se instala el daño, generalmente es más difícil poder pararlo. Así que para que esa palabra
cuidate tenga sentido, tenemos que trabajar primero con el autoconocimiento, que parte primero que parte de conocernos, reconocernos, aceptarnos, valorarnos, querernos, y ahí, a partir de ahí, poder cuidarnos. La segunda palabra que me parece interesante, la segunda habilidad, es el pensamiento crítico. Y cuanto más conocimiento tengamos, mayor posibilidad tenemos de tener una opinión y de poder emitir un juicio. El pensamiento crítico es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace tomar decisiones por nosotros mismos. Es el que nos permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal para mí, y lo que está bien y lo que está mal para el otro. Uno necesita de tener conocimientos, necesita de tener puntos de vista para llegar a tener la propia valoración y el propio juicio para poder actuar. Sin duda, el pensamiento creativo es una de las habilidades que más nos interpela en este mundo cambiante, no solamente por la pandemia, sino porque es un mundo cambiante desde la incorporación de las grandes tecnologías en cuanto a las herramientas de comunicación y demás, nos ha interpelado permanentemente, no solamente a los adultos, sino a los niños y a los adolescentes que nacen en una era digital y que van incorporando herramientas que nosotros los adultos tenemos que ir decodificándola en la medida que vemos cómo ellos lo van utilizando, ¿no? Y este pensamiento creativo es lo que hace la diferencia. Si uno dice, me voy a incorporar en el mundo laboral, donde casi todos los productos están hechos a través de la robotización, a través del manejo de las máquinas, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la impronta? ¿Dónde está lo que pueda distinguir una cosa de la otra? Esa innovación es a lo que nosotros nos empieza a interpelar para hacer algo diferente, para no hacer lo que hace la mayoría y lo que sale de un fordismo totalmente instalado en la producción de nuestros insumos, ¿no? Acá la creatividad no solamente es para adaptarnos a estos mundos cambiantes, sino también para poder hacer la diferencia en los lugares y en los espacios laborales. Sin duda, la toma de decisiones es algo muy importante y uno desde que nace va tomando decisiones. En la medida a veces las hace consciente, primero son inconscientes y después las va haciendo consciente en la medida que va creciendo. Y la toma de decisiones es tan importante, porque si yo realmente me quiero, me valoro y tengo autoestima, seguramente voy a tomar decisiones que no me expongan mi cuerpo, que es el único que tengo desde que nací hasta que me muera, no lo voy a exponer a ciertos riesgos. Entonces, tomar decisiones con una persona que tenga autoestima es muy diferente a la toma de decisiones de alguien que no se valore y que no se respete. Vamos a pasar a las habilidades emocionales, y en esto, dentro de las habilidades emocionales, la empatía es una de las habilidades más importantes. Pero también llegar a ser empático, ponerse en el lugar del otro, solamente uno lo puede hacer cuando uno sabe quién es, cuando uno sabe sus sentimientos, cuando uno sabe discernir y tiene un pensamiento crítico de saber lo que está bien y lo que está mal, lo que está bien para mí y lo que está mal para mí y para los otros. Entonces, ponernos en el lugar del otro no quiere decir vivir lo mismo que está viviendo el otro. O sea, yo ser empático con una persona que tiene cáncer no significa que yo tengo que tener cáncer. Significa que yo entiendo el sentir y el dolor de esa persona que tiene cáncer. Yo no necesito ser una persona trans para entender la discriminación que puede sufrir una persona trans. Eso es ser empático. Eso es luchar por los derechos del otro a pesar de que yo no estoy sufriendo esa situación o esa adversidad que puede ser lo que marque a la otra persona. Empatía es algo que nos relaciona con el otro. A la medida que yo sea empático, es raro que yo tenga una mala relación con el otro y con el entorno. El manejo de las emociones y los sentimientos. ¿Cómo puedo manejar mis emociones? Cuando yo me siento triste, angustiado, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que hago para salir de ese estado? ¿Y cómo lo transmito a los demás? Soy una persona que se me nota en la cara, soy una persona que ando llorando por todos los rincones, soy una persona que parezco un pollo mojado y así parezco más vulnerable para la intervención con el otro, o puedo llegar a pedir ayuda y puedo llegar a ser una persona que realmente trate de manejar mis emociones en privado y no le exprese y que todo está bien, esa frase todo bien, y no poder pedir ayuda y hasta que no me desbarranco del todo nadie se entera de que estoy mal. ¿Cómo poder no encerrar todo eso, toda esa emocionalidad en mí
y poder no esperar el momento de la explosión, sino poder trabajarla en forma adecuada para que no me afecte ni a mí ni a los demás. Eso de que identifican y digan, uy, ¿cómo se levantó hoy? ¿Cómo vino, doctor? ¿Qué le pasó anoche que hoy se vino y se levantó de esta manera? Es la forma que nosotros, a través de la corporalidad, de nuestras palabras, de nuestra mirada, estamos transmitiendo. Si estamos transmitiendo que estamos bien, que estamos mal, que estamos enojados. ¿Cómo manejamos esto para ser socialmente más estables y poder mantener relaciones sociales mucho más estables? El manejo de las tensiones y el estrés. Cuando yo estoy estresado, ¿qué hago? ¿Me la agarro con el otro? ¿O puedo desestresarme con alguna rutina que haya aprendido que a mí me funciona? Cuando estoy muy tenso, cuando algo me fue mal en el trabajo, en el colegio, ¿qué es lo que me hace bien a mí? ¿Qué es lo que me hace ese cable a tierra que pueda hacer que vuelva a mi frecuencia normal? Puede ser una música, puede ser cantar, puede ser bailar, puede ser hacer mucha actividad física. La respiración consciente ayuda muchísimo, y a veces uno lo puede hacer en un momento donde está con otros y no quiere exteriorizar su estado de tensión, pero a veces nos permite respirar hondo y conscientemente y expirar, o el mindfulness o la meditación, qué es lo que a nosotros nos puede hacer bien, tener en cuenta todo eso y ponerla en práctica, ¿no? Es importante que uno encuentre qué es lo que le hace bien y qué lo vuelve a su estado de calma. Estas son las que es bueno, y en cualquier momento de la vida, digo, hay escuelas, hay muchas escuelas en el mundo que por suerte están utilizando el mindfulness desde etapas tempranas, ¿no? La meditación, la respiración consciente, y son herramientas que están funcionando, y cuando hay situaciones de estrés o de violencia en los recreos, en las aulas, uno va a esas prácticas como para poder encontrar la posibilidad de bajar un poco los niveles de excitación, de estrés y de tensiones. Y vamos a al último capítulo de las habilidades para la vida, que son las habilidades sociales, ¿no? Las habilidades como la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es hablar directo, hablar de frente, hablar claramente, ir al hueso. Eso es comunicación asertiva, ¿no? Pero esta de las comunicaciones, de las 10 habilidades, es la que más se puso en juego en este momento con la virtualidad. Cuando uno dice las cosas de frente, y uno dice la verdad, y puede mirar a los ojos, y puede ver la corporalidad del otro, cómo toman mi mensaje, es una cosa. Y ahí sí puedo ser asertivo. Puedo decirte, bueno, mira, de lo que vos hacés me gusta todo, pero tal cosa no, por esto. Y si yo lo hago mirándolo a la cara, puedo ver a la otra persona cómo reacciona ante mis palabras. Puedo ver si la cara, si la mirada se le pone triste, si la corporalidad se encorva y se le nota cierta angustia. Pero si yo lo hago a través de un mensaje de texto o un mensaje de audio, se lo mando, y estoy chateando a lo mejor con, no sé, tengo 5 conversaciones abiertas en mi celular, y le contesto a uno, le contesto al otro, y le tiro una frase asertiva a una de las personas a la que no puedo ver a los ojos, no puedo saber cómo está reaccionando ante mis palabras, y a lo mejor a esa persona le ocasionó un daño, le ocasionó un mal, no pudo recibir mis palabras, mi frase, y la toma como una crítica destructiva. Y si yo no puedo ver eso, es difícil que pueda retractarme o modificar el sentido de la conversación, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva es una de las habilidades más complicadas con la virtualidad, que más complicación ha tenido con la virtualidad. Y creo que esto es importante que uno lo considere, ¿no? No, por eso tiene que ser falso, ni mucho menos. Es bárbaro ir de frente, ir al hueso y todo, pero tener en cuenta que en la virtualidad una palabra a veces puede significar muchas cosas y puede interpretarse de una manera que puede ocasionar un daño, ¿no? Y esto hemos visto, nosotros hemos estado en la provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia, cuando hemos tenido episodios de suicidio colectivo, la cantidad de mensajes de textos analizados posteriormente que podían ser interpretados realmente de una forma agresiva. Y lo último que uno tiene que hacer en una comunicación con el otro es ser agresivo
en pos de ser asertivo. Entonces, bueno, esto me parece muy importante que uno lo pueda medir y que la asertividad en el face to face va 10 puntos porque uno la puede ir modificando, pero cuando lo hace en la virtualidad puede llegar a ser interpretado como agresivo. Vamos a otra, que es las relaciones interpersonales. Y acá me interesa mucho, hay unos autores que están utilizando dos términos que me encantaron, que son las personas tóxicas y las personas vitaminas. ¿Cómo me relaciono yo con los demás? Yo soy la persona que siempre cuando llegamos nos decimos, uy, ¿por qué te pusiste eso? Si te queda feo, o a pesar de que no le quede tan bien, somos los que decimos, hoy tenés algo, un brillo especial, hoy estás bárbara, hoy no sé, tenés una cara distinta, descansaste bien. Somos las personas que tratamos de que ese día, esa relación, ese contacto con la otra persona empiece siendo positiva, o si de una tiramos una pálida. O identificamos a esas personas, que cuando vamos y nos encontramos, en 10 minutos ya nos chuparon toda la energía, o por el contrario nos encontramos con otras personas que llegamos y decimos, pero pucha, ¿por qué demoré tanto en encontrarme con esta persona si me hace tanto bien encontrarme con ella y estar con ella? Esto de encontrar personas tóxicas y personas vitaminas también nos ayuda, ¿no? Porque también nos permite cómo organizar nuestra rutina, nuestro cotidiano. Y en esto de estar aislados generalmente, cuando hemos pasado los mayores momentos de confinamiento, ¿qué hacemos entre nuestras cuatro paredes, ¿no? Si podemos generar vínculos con personas que realmente para nosotros son muy buenas y aumentar el contacto con ellas a través de la virtualidad, pero saber que estamos presentes y retroalimentarnos positivamente, y por favor tratar de no leer los mensajes que nos lleguen de las personas tóxicas para no aumentar nuestras incertidumbres, nuestra ansiedad en los momentos de aislamiento. También las relaciones interpersonales tienen que ver qué rol social juego yo. Si soy una persona que estimulo al trabajo de los demás, o si soy una persona que estoy acá esperando que alguien me venga a buscar y que me diga qué tengo que hacer o qué puedo hacer. Eso también es cómo me relaciono yo con las demás personas. Una de las habilidades pedidas por el Foro Económico Mundial es ser una persona influyente. Ser una persona influyente y tener liderazgo. Eso es una de las habilidades que más se piden en los perfiles laborales. Se venía pidiendo en los últimos años y es lo que más se va a pedir para hacer la diferencia. Así que me parece que en relaciones interpersonales hay mucha de lo que nosotros tenemos que observar, de qué rol cumplimos nosotros, si somos una persona que influenciamos positivamente en los demás o somos influenciables fácilmente, si nos dejamos llevar o si nosotros somos los que queremos manejar y timonear el barco. Y la última, el manejo de problemas y conflictos. ¿En qué medida yo soy capaz de resolver los problemas? ¿En qué medida un chico es capaz de resolver un problema por sí solo? ¿Es una persona que trata de aumentar el problema y el conflicto, o es una persona que trata de buscar soluciones? ¿En qué manera puede utilizar el discernimiento y utilizar la creatividad para poder salir de un atolladero? Esto es algo cada vez más buscado también como salida laboral. La resolución de problemas, la resolución de conflictos. Yo soy el que genera un conflicto, yo soy el que trato de resolver el conflicto. Eso también es algo que es muy importante para la vida cotidiana, para cada uno, en la vida misma, y también para la salida laboral y la salida en comunidad. Bueno, estas son las 10 habilidades en las cuales uno puede utilizar el aspecto y el paraguas de cada una de las habilidades para poder desarrollarla en una actividad que quiera hacer, ya sea para evitar el consumo de sustancias, o hacer una prevención secundaria o terciaria, para una circulación segura, para evitar el accidente, para el trastorno de conducta alimentaria. Uno puede utilizar el enfoque de las habilidades sociales en múltiples temas que abordamos habitualmente cuando decimos vamos a trabajar con adolescentes, vamos a trabajar con niños, y hablamos de la prevención primaria. Bueno, sin duda la prevención primaria a través de las habilidades sociales, a través de lo intrínseco del ser humano, es lo más positivo, porque es lo que puede llegar a hacer que el individuo tenga las herramientas en su interior, no que necesite herramientas externas, porque acá estamos nosotros tratando de que
se nutra de todas estas habilidades y que las pueda utilizar cuando más las necesite. Como hablamos al principio, de decir, bueno, el autoconocimiento, pero fundamentalmente llegar a la autoestima, y que esta autoestima y este poder quererme permita que yo me aleje de una situación de riesgo, es prioritario. Entonces, poder trabajar estas habilidades es fundamental. Pero aquí quiero pasar a la próxima, que tiene que ver que no solamente el conocimiento y las habilidades, esa fórmula que tenía al comienzo, que tiene que ver con los valores de la vida. Los valores de la vida sí, son una suma de conocimiento más las habilidades, pero hay algo exponencial que es la actitud. La actitud es lo que potencia que yo pueda ejercer y pueda implementar estas habilidades y todo este conocimiento en positivo. Esta actitud que tiene que ver con la emocionalidad que le pongo a lo cotidiano, que tiene que ver con mi cuerpo, con la forma del cuidado, pero con mi corporalidad en la forma de comunicarme con el otro. El lenguaje asertivo, el lenguaje optimista, la cadencia de mi voz. Hay estudios que demuestran cómo uno puede influir positivamente con la cadencia de la voz, ¿no? Y poder trabajar esto también es una habilidad que se estudia, se aprende, se ejercita, de poder hablar de una manera que sea positiva, que sea optimista, para relacionarme con el otro de una manera mucho más fluida y mucho más segura. Entonces la actitud es esto, ¿no? La actitud potencia todo mi conocimiento y todas mis habilidades. La actitud es eso que hace diferente a que, a pesar del entorno, a pesar de las circunstancias, yo pueda enfrentarlo de una manera diferente. Entonces, si yo puedo enfrentarlo de una manera positiva, este entorno que no lo voy a poder modificar, que es entorno cambiante, como nos pasó ahora, poder tener estas herramientas, poder tener el conocimiento, poder tener las habilidades, pero ponerle una actitud positiva a salir de este trance es lo único que nos diferencia y lo que nos hace ser libres y tener las herramientas suficientes como para poder surfear las olas que la vida nos ponga por delante. Siempre la vida nos va a presentar escenarios cambiantes. Lo que va a depender mucho con qué herramienta nosotros vamos a poder enfrentar esos escenarios y qué actitud le ponemos a esa situación para poder afrontarla. Uno puede caer al agua y flotar y dejar que la marea te lleve a donde sea, pero uno puede tomar el timón y navegar. Y si uno toma el timón y navega, bueno, pueden haber vientos desfavorables, pueden haber olas desfavorables, pero siempre puede tener la posibilidad de tomar el rumbo y llegar al puerto que yo me haya fijado. Así que esta diferencia entre navegar y flotar es algo que siempre nos tenemos que preguntar. En este momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy simplemente flotando y me dejo que me lleve la corriente? ¿O puedo navegar y yo sé que quiero llegar a aquello, y por más que me tire para un lado la marea y me tire para el otro el viento, voy a tratar de llegar a donde yo me propuse llegar? Esto del propósito de la vida, del juego de la oca, es algo que nos va a pasar permanentemente, desde edades tempranas. Siempre vamos a tener momentos en donde por ahí sentimos que vamos a avanzar varios casilleros de golpe y nos vamos a ilusionar por eso, pero también tenemos que estar preparados que en algún momento podemos ir para atrás y podemos volver al punto de partida y tenemos que volver a pararnos y volver a retomar y enfocarnos en ese norte que nos marcamos, en ese propósito en la vida que tenemos para poder encarar de nuevo ese camino que tenemos que transitar y que tenemos que ir disfrutando en la medida que lo estamos transitando. Por eso flotar es diferente de navegar, y estas decisiones siempre las tiene uno para tomar. Uno puede darle herramienta a la gente, pero el que va a tomar la decisión de navegar o flotar es uno mismo. Pero tenemos que proponer eso, ¿no? Tenemos que encontrar una persona que pueda tomar esta decisión, que pueda tener el juicio crítico para poder valorar esta decisión, para poder llegar a destino, un destino que se pueda trazar él y no el destino que le trace la manada, y para eso tenemos que trabajar todas las habilidades y principalmente el autoconocimiento y la autoestima. Y para tomar decisiones y para flotar o navegar tenemos que hacernos cargo, y esto es algo que tenemos que plantearnos todos nosotros a cualquier edad, pero también se lo tenemos que plantear a los niños. Hacerse cargo es animarse a equivocarse.
hay muchas personas que se odian cuando tienen una equivocación, y lo mejor que hay es aceptar que se equivocaron y aprender de esa equivocación para seguir adelante. Lo fundamental es no permitir que te digan que no podés, que no vas a poder. No, yo quisiera estudiar ingeniería electrónica, no vas a poder porque vos para los números sos un desastre. No, bueno, si este es mi norte, yo tener que buscar las herramientas suficientes como para poder pasar a eso y poder llegar a lo que quiero hacer. Y si no, darme cuenta que me equivoqué, que no era lo que quería, pero darme cuenta yo y hacerme cargo que no era lo que quería. Escuchar a otros, siempre escuchar a otros, ¿no? Tener una escucha activa. Cuando decimos escuchar, es la escucha activa, ¿no? Poner todos los sentidos para escuchar las palabras del otro, pero por supuesto, elegir al quien quiero escuchar, no escuchar a cualquiera, porque está lleno de personas tóxicas alrededor nuestro y nos pueden decir muchas cosas que no tenemos que escuchar. Pero sí encontrar a la persona que sí me pueda hacer una buena devolución constructiva, esa persona que sé que tiene la mejor voluntad de que yo sea una buena persona y que crezca y que me cuide. Pero escuchar a otras personas. Buscar siempre un referente, a cualquier edad siempre es bueno tener un referente. Generalmente cuando son muy chicos tratan de encontrar el referente en la casa, pero muchas veces no tienen el referente en la casa. Y muchas veces nos pasa a los profesionales, como pediatras, como especialistas en adolescencia, de ser referente de algunos de los pacientes que tenemos por algunas familias que no pueden encontrar algún referente dentro de su hogar. Pero siempre buscar, y a cualquier edad siempre buscar un referente. Y no tener vergüenza, ¿no? A veces pensamos que el referente es inalcanzable, pero no. Les voy a contar mi experiencia. Yo encontré un referente a los 17 años. Bueno, mi padre murió cuando yo era muy chico, y siempre tuve referentes por ahí afuera, ¿no? En la búsqueda de algún referente adulto masculino. Y encontré en los 17 años un médico que hablaba por televisión, en Canal 3 de Rosario, hace una nota, había venido a Argentina a hablar para los adolescentes, y lo escucho y sentía como que me estaba hablando a mí. Hablaba a la cámara y parecía que me estaba hablando a mí. Digo, yo de 17 años viviendo en un pueblo de la provincia de Santa Fe, escuchaba a un médico mexicano que era uno de los que más había trabajado con medicina de adolescentes y que me estaba hablando a mí. Y era Enrique Dulanto Gutiérrez, que falleció el año pasado. Bueno, para mí era mi referente. Para mí ese médico que escuchaba por televisión era mi referente. Y lo tenía claro después de esa charla que había escuchado. Y empecé a indagar sobre él y me enteré que él venía a Buenos Aires a hacer talleres para adolescencia en el Hospital Zubizarreta. Me fui a un taller de adolescente y lo conocí. Y empecé a mandarme cartas aéreas. En ese momento nosotros comprábamos, la gente joven no sabe, porque ahora ponerse en contacto con algún referente es mucho más fácil, porque lo busca en Instagram o en alguna red social y es fácil comunicarse. Yo me puse en contacto con este mexicano de Puebla, y mantuve el contacto a través de cartas que eran para correo aéreo, que eran papel finito y liviano para que pese poco, y me escribí con él, y él fue mi mentor, en el sentido que fue que me dijo, estudiá medicina, y cuando terminé medicina me encontré de nuevo con él, y me dice, bueno, ahora hice pediatría, y cuando terminé pediatría, mi rotación especial, que le iba a hacer con él en el Hospital Infantil de México, la terminé haciendo en el Clínicas de Buenos Aires, donde encontré otro mentor, que fue Gustavo Girard, y permanentemente sentí que tuve un tutor que me fue guiando en esto que yo había entendido cuando era chico, por la vulnerabilidad en la que me había criado, que necesitaba gente que cuide a los adolescentes. Y ese fue mi propósito, y seguramente no fue fácil, pero siempre seguí con ese norte. Así que muchas veces a lo mejor me desvié del camino, pero tuve siempre un referente que me permitió ver a dónde tenía que ir y cómo transitar. Por supuesto que en el camino tuve que ir fortaleciendo muchas de estas habilidades, ¿no? Incorporar también muchísimo conocimiento que me permitió lograr por lo menos, o hacer, o aunque sea hoy, estar en una charla que sigue motivando el preocuparnos por los niños y por los adolescentes y darles una oportunidad de no entrar en el riesgo y de tratar de salir de
los atolladeros que la vida misma nos va poniendo. Y ejercitarnos mucho. Lo otro que tenemos cuando nos hacemos cargo es ejercitarnos, hacer, hacer, hacer. Criticar es fácil, pero hacer es mucho, significa un esfuerzo, y por hacer, seguramente por hacer mucho nos van a criticar, y vamos a cometer errores, pero lo importante es que de los errores se aprende, y así seguimos adelante. Como resumen, me parece, de la práctica, lo importante es saber que la educación es permanente, uno va a aprender toda la vida, y si uno entiende que uno tiene que aprender toda la vida, y que cada situación nos da un aprendizaje, bueno, eso, ser una esponja y nutrirnos de eso es lo más rico que nos puede estar pasando. Pero tenerlo en cuenta que nunca uno te va a estudiar, que la vida es un estudio, y entonces tenemos que ir aprendiendo e ir modificando muchos conceptos que a lo mejor en otro momento lo teníamos muy arraigado de una manera y los tenemos que ir mutando, más en estos ambientes tan cambiantes. Enfocarse en uno mismo, uno saber que uno es finito y que lo único que tiene es el presente, y el estar aquí y ahora y disfrutando lo mejor de esta charla, y disfrutando de este momento, y disfrutando de un amanecer, de un atardecer, a pesar de lo malo que ha sido el día, eso es fundamental, de una copa, de algo que nos guste tomar, de un encuentro con un amigo, saber que cada día tenemos que tener algo positivo de ese día, estar aquí y ahora. El carpe diem que dicen todos los adolescentes y jóvenes que promueven, eso es hacerlo consciente y saber que estamos presentes, es fundamental. Tener un compromiso con lo que hacemos, el 100%, y aprender de los errores que estamos cometiendo. Eso de hacer las cosas a media, dar resultados a media. Si uno suda la camiseta, generalmente la recompensa va a ser mucho mayor. Encontrar red de apoyos, más en estos espacios de encierro, uno saber que cuenta con el otro. Y en esa red de apoyo no escatimar, tener gente que realmente te aporte y te contenga y te valore, y vos ser también apoyo y contención de otros. Eso es muy bueno, las relaciones son muy buenas, y más en estos momentos de aislamiento es cuando uno más la tiene que explotar. Y la otra que queda detrás de las imágenes, no sé si la pueden ver todo, la quinta columna tiene que ver con decirnos permanentemente que podemos, habilitarnos nosotros mismos que podemos, darnos fuerza y valorarnos que podemos llegar a hacer tal cosa. Bueno, esto más o menos es un resumen de a qué quiere llegar cuando uno trabaja habilidades para la vida. Y bueno, creo que cada uno le haga la reinterpretación, que sí hay mucha documentación de esto, fundamentalmente la primera, que es la del año 93 de la Organización Mundial de la Salud, donde están los primeros documentos de habilidades para la vida, pero mucho trabajo posterior que pueden encontrar disponibles en internet, y está bueno que uno profundice más en estos temas. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Alberto, la verdad que un mimo para el alma, emocionan tus palabras, porque creo que compartimos historias de vida, de tu vida, nos has compartido un pedacito, así que muy emocionada y muy agradecida. Te quiero mucho, bueno, te abrazo desde acá. No sé si alguien de los compañeros del comité, el doctor Pich y la doctora Bordón, quieren leer el chat con alguna pregunta, o si quieren hacer alguna pregunta. A ver, sí, a mí me gustaría primero, obviamente, agradecer muchísimo estos 2 minutos que nos regalaste, Alberto, la verdad. Son muy nutritivos, muy nutritivos. A mí me gustaría quizás, no sé si preguntarte concretamente estas habilidades que vos traés acá en la mesa, un poco de resumen de varios trabajos, que están un poco agrupadas en cognitivas, emocionales y sociales. Digo, es interesante ver cómo en un individuo en desarrollo desde los 9 años, 10 años, 11 quizás, con el advenimiento de toda la pubertad, cómo se van desarrollando, pero en distintas etapas en la cronología del desarrollo. Es decir, sabemos que las cognitivas vienen posteriores a las emocionales. Es decir, primero hay un desarrollo de una estructura límbica en el sistema nervioso, y digo cómo van madurando en distinto tiempo. Es decir, no es que un adolescente va a tener las 10 habilidades en un determinado momento en el desarrollo. Es decir, que van viniendo de a poco, y es importante entender que esto es así para poder
apuntalar en esas circunstancias en distintas habilidades que son capaces de poder adquirir. Es decir, a un niño no podemos pedirle que tenga la corteza prefrontal madura a los 14 años. Es decir, en este autoconocimiento quizás el adolescente se empieza a conocer en sus emociones antes que en otros aspectos cognitivos. Digo, se ve mucho, se ha visto mucho y se ha escrito mucho acerca de cuáles son las habilidades más de mayor peso en el éxito a nivel, en el éxito en el adulto, ¿no? En el éxito en la vida en general. Y se vio que tiene que ver un poco con el autocontrol, que creo que es un poco de todo, ¿no? Autoconocimiento, control de emociones en cuanto a relaciones. Y digo, esto más que el talento y la memoria es una de las habilidades más importantes medidas en tanto éxito ya en la etapa de adultez, que tiene que ver con el autocontrol de estas emociones que uno tiene. Entonces digo, es interesante esto de ver cuáles son cronológicamente, cuáles se adquieren, digamos, cronológicamente en distintos tiempos a lo largo del desarrollo, y al final, ya casi yendo en la etapa ya comenzando en la adultez, cómo tienen que estar estas 10 habilidades ya incorporadas, ¿no? En la persona. Que todo tiene que ver con finalmente la resolución de conflictos en pos de de lograr esta felicidad, más allá a lo que uno se dedique, si tiene o no tiene ciertas, bueno, si tiene más allá del trabajo que tengo, la calidad de familia, etcétera, o de compañías, ver cómo puede uno encarar esta vida sin perder el objetivo de la felicidad, postergar esta recompensa inmediata sin perder de vista el objetivo y siempre tratando de lograr de ser feliz, ¿no? Tal cual, Federico. Bueno, vos lo expresaste claramente. Claramente, es así. Uno no va a poder desarrollar todas las habilidades según la edad, y sin duda que el desarrollo y la maduración de la corteza prefrontal, bueno, sabemos que pasado los 20, o sea que, pero sí podemos trabajar sabiendo de eso, ¿no? Lo que vos estás diciendo. Trabajo con un chico de 14 años, pero sé que por ahí no va a madurar todo lo emocional desde entrada, desde este momento, porque hay parte de su desarrollo que todavía no está logrado, pero sí abocando a como parte de su conocimiento, que es parte de lo que no sabe el adolescente, que todavía no tiene total madurez de su desarrollo de la corteza prefrontal. Yo creo que una de las habilidades, no todas las van desarrollando al mismo tiempo, no hay como un mapa de qué es lo primero que tengo que desarrollar, pero sí sabemos que a edades tempranas uno puede empezar con la autoestima uno empieza a edades tempranas. Desde la teoría del apego, con la teoría del apego nomás uno puede empezar a trabajar ahí el autoconocimiento, la aceptación, el reconocimiento. O sea, hay muchas que no son conscientes, pero que uno las empieza a trabajar desde etapas tempranas del desarrollo. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con la vida en sociedad, uno lo va a ir manejando también según el entorno donde está, y con la necesidad y la oportunidad del entorno donde está cada uno de los niños, ¿no? Hay chicos que están en algunas escuelas donde el entorno ya es propicio para desarrollar sus habilidades sociales a temprana edad, y está dada todas las condiciones para que sí sean, pero hay otros contextos totalmente vulnerables, donde uno tiene que apelar más allá de su madurez emocional, a lograr que algunas de estas habilidades puedan empezar a desarrollarse, aunque sea como actitudes reactivas ante ciertas situaciones adversas, por más que no estén afianzadas como habilidad concreta, porque falta todavía su maduración neuronal o su maduración de la corteza prefrontal, pero que ya vayan instalándose como actitudes o hábitos o como respuestas aprendidas para poder sortear esas situaciones de vulnerabilidad. Digo, a mí me resultó muy lindo porque yo a la medida que fui entrando en estos temas, fui explorando y fui viendo qué me funcionaba mejor. Entonces, por ahí nos llamaban de algún colegio y nos decía, bueno, queremos hablar acá de trastornos de la conducta alimentaria, alimentación saludable, vida sana, qué sé yo. Bueno,
bueno, ¿qué habilidad nos viene mejor para utilizar para esto? O sea, ¿por dónde entrarle? ¿Por qué parte entrarle? ¿Por lo emocional? ¿Entrarle por el autoconocimiento? ¿Por dónde le entramos? Y cada vez organizamos una manera de abordaje, hacer un taller con algunas herramientas que en algunos grupos nos funcionaba mejor entrarle por este lado y en otros grupos nos funcionaba mejor entrarle por el otro. Entonces tener esa posibilidad de maleabilidad, de acuerdo, de adaptarnos al grupo, porque eso también tiene que ver con, primero, incorporar todo esto, nutrirse de todo este conocimiento para poder después darlo mejor cuando uno va a hacer un taller o una práctica en terreno. Entonces, no está nada, o sea, si bien hay talleres armados, y fundamentalmente Fundación edX tiene talleres armados por las habilidades y cómo intervenir en distintos lugares, uno tiene que probar qué es lo que le funciona en su contexto, porque es totalmente diferente. Entonces, yo no puedo ir a dar un taller a un colegio privado, religioso, del centro de la ciudad, y pensar que ese mismo taller me va a funcionar para hacerlo en uno de los barrios más vulnerables, donde le tengo que entrar por otro lado. Entonces, poder tener esa plasticidad de organizar una actividad que no puede ser enlatada, sino que tiene que estar basada en fundamentos básicos, sólidos, pero que tiene que estar hecho ad hoc, tiene que estar hecho a propósito para ese contexto, es lo que por ahí permite jugar un poco más. O sea, hay muchos manuales. Realmente los primeros manuales que usamos nosotros del RIPS, de la Red Europea de Escuelas Europeas Promotoras de Salud, que lo tuvimos, bueno, se actualizaron ahora. La verdad que hay variedades enormes, porque de cada país, de Europa hasta los de países del este, de cada país tiene una estrategia diferente de abordar una problemática, porque era diferente la problemática de consumo de alcohol en España que en los países del este o que en Italia, digamos. Entonces, está bueno eso ver, y al tener grandes variabilidades como para entender cómo hacer la estrategia de abordaje, más que nada eso, lo que sirven los manuales para ver qué estrategia de abordaje se dieron, pero después ponerla en contexto, a ver, ¿esto me puede llegar a servir a mí para esta población determinada? Entonces siempre contextualizar lo que uno tiene. La verdad que a mí los manuales de edX me sirvieron muchísimo, los manuales de la Red Europea de Escuelas Europeas Promotoras de Salud me sirvieron muchísimo. El Retomemos de Colombia tiene un trabajo hermosísimo con habilidades para la vida, se llama Retomemos, es todo, tiene años esto, son videos, son manuales, son para intervenir con chicos, son unos videos rápidos que hasta el idioma parece diferente, pero el contexto era el mismo, a lo mejor de un pueblo, de un barrio vulnerable, y me sirvió ese video disparador para una actividad grupal. Entonces, creo que eso es lo importante, uno ver en cada grupo, independientemente de la edad, el contexto en donde se encuentra, qué puede ser la habilidad más importante y más necesaria en este momento desarrollar, y cómo entrarle para ver si podemos profundizar eso. Si la habilidad no se llega a instalar todavía, porque a lo mejor no le da su madurez para instalarla, aunque sea que tenga alguna reacción ante una situación aprendida que le pueda permitir zafar de esas situaciones de adversidad. Digo, no sé, a lo mejor uno dice, bueno, no va a poder saber resolver conflictos, pero que ante esta situación puede intervenir de esta manera, a lo mejor no resuelve el conflicto, pero se preserva. Entonces, son como algo intermedio para poder llegar al fin, que es evitar el daño y que esté un poco mejor esta persona, ¿no? Y zafar y transitar la vida. Bueno, me parece re oportuno tus aportes, y es la mirada crítica que uno tiene que hacer, ¿no? Sabiendo eso, con qué individuo va a trabajar. Y muchos adultos no llegan a tener estas habilidades, sin duda. Esto es un trabajo que tenemos que seguir haciendo todos los adultos. Permanente toda la vida, creo que tenemos que tratar de ir encontrando las habilidades, ¿no? Seguramente. Ahí nos están pidiendo la bibliografía que después detallada la vayamos escribiendo, así que bueno, la que mencionaste. Creo que Enrique así que bueno. Pues, si querés, te mando todas y se los comparto. El documento... Sí, podemos compartirla. Ahí estamos. Lo que vi, quiero saludar también al doctor Enrique Brenner, que nos está acompañando, está dentro del grupo, así que un abrazo y un beso también.
te saludaba Alberto y mandaba chat de felicitaciones y de saludos. Enrique, Así ya que estás presente, sería bueno que comentes del posgrado de adolescencia que se va a hacer el año que viene, que empieza el año que viene, que lo inicia la Universidad de Buenos Aires. Si podría... Gracias, Alberto. Sí, comento lo del posgrado, pero igual tenía una pregunta para vos, por eso había levantado la mano con el cariño que te tengo. Voy por la pregunta y comento del posgrado. En tu experiencia y siendo un profesional que viene observando hace mucho tiempo la construcción de las habilidades para la vida, tanto para niños y para adolescentes, me pregunto, que es parte de lo que venimos reflexionando, ¿qué ha pasado en este tiempo de la pandemia con aquellos que, como decía el colega hace un ratito, vienen construyendo estas habilidades y que de pronto la pandemia generó un stop en algún sentido, en otros les permitió readaptarse, la flexibilidad y la maleabilidad de los adolescentes les permitió también incorporar cosas, pero ¿qué pasó con esto de las habilidades para la vida que venían construyendo? ¿Qué pasa con este tiempo de la vida? Porque en la adolescencia, un chico de 14 pasar a 16 lo transportó a un lugar totalmente diferente. Entonces me pregunto si ha habido cambios o esto que se fue instalando en los primeros años, que vos lo tomás como muy importante y que para mí también lo valoro así, ha seguido su continuo adaptándose y no va a haber cambios en estas construcciones. Y en ese punto, bueno, después que puedas contestar, comento que en febrero iniciamos, Alberto forma parte del plantel docente, un posgrado integral e integrado de adolescencias, certificado por la Universidad de Buenos Aires y auspiciado por la Academia Nacional de Medicina y por la Sociedad Española de Medicina del Adolescente y la Universidad de Uruguay. Es un posgrado para 2 años que pronto vamos a darlo a difusión. Te agradezco, Alberto, por el anticipo y poder compartirlo con los colegas. Gracias. Y gracias por este momento, que la verdad siempre es constructivo escucharte y charlar con vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Para mí es un gusto. La verdad que la pregunta que vos hacés es lo que uno esperaría, porque no es difícil hacer un trabajo de esto y saber cómo fue el impacto. Sin dudas, los que hayan trabajado habilidades previamente tuvieron muchas más herramientas para trabajar y para pasar esta pandemia. Esto no me cabe la menor duda. Porque por lo menos lo escucharon y por lo menos pudieron haber tenido, no sé, esas palabras que le pudieron haber transmitido en algún momento, en algún taller, y hayan ido a buscar esas palabras en algún momento de incertidumbre, vulnerabilidad y desasosiego que habrán tenido en su intimidad. Yo creo que los adolescentes, siendo la etapa de socialización más importante de la vida, y la etapa de exploración, que es el explorar afuera de tu casa, más importante, bien exogámico, como debe ser una adolescencia bien transitada, fueron los más perjudicados en los momentos de mayor encierro, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. La contradicción de la figura paterna, ¿no? De esto de los mensajes contradictorios que hemos tenido siempre con el tema del uso de la tecnología, cuando les pedíamos que usen lo menos posible la tecnología y hagan otras actividades, a decirle todo el día tienen que estar conectados para poder comunicarse con sus amigos, pero fundamentalmente para poder seguir las escuelas o para todas las actividades. También fue una contradicción que hoy nos estamos cuestionando también, ¿no? Las academias están diciendo cuántas son las horas recomendables, diferentes a las que eran hace 2 años atrás, que se decía, ¿no? Cuánto consumo de pantalla. Entonces es algo cambiante permanentemente y nosotros somos seres en adaptación permanente, pero yo no creo que haya una investigación que pueda reflejar esto, Enrique, y no sé si da para hacerla, porque tenés que ver quiénes fueron las personas que fueron impactadas previamente para poder decir si tuvieron más o menos herramientas para poder afrontar esta situación, pero instintivamente yo puedo decir, y con lo que me interesa del tema, que creo que sí que han tenido más herramientas para poder transitar
esta adversidad. Y esta es una de las adversidades, pero este ambiente cambiante puede ser tantas otras, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ahora la situación de los que están en Afganistán, ¿no? Ante un cambio de gobierno, la hambruna, no es solamente una pandemia, sino que pueden ser tantas situaciones políticas, económicas, sociales que condicionan lo cotidiano, ¿no? Disculpa, Alberto. Así que sí, la pregunta tuya es bárbara, no tengo una respuesta. Disculpa, Sí. hay otra doctora, que es la doctora Virginia Bordón, que está levantando la mano, así que le damos lugar. Hola, Virginia. Hola, buenos Buen día. días. Bueno, fascinante para mí la presentación. Contarte que además de pediatra, yo tengo formación en salud comunitaria y social, y descubrí hace unos años el tema de habilidades para la vida, dando algunos talleres en relación a consumo problemático de sustancias, y bueno, utilicé unos materiales de España. En primer lugar, agradecerte, porque en este mundo adultocéntrico, creo que siempre el primer paso de los que trabajamos con niños y adolescentes es poder mirarnos e interpelarnos, ¿no? Que es un poco uno de tus mensajes, de interpelarnos acerca de cuáles son nuestras habilidades para la vida, y después empezar a exigirles o proponerles a nuestros adolescentes que puedan llevar adelante. Lo otro, la necesidad de trabajar con las familias. Trabajar desde edades tempranas con padres y familias, padres y cuidadores, tiene que ver con el desarrollo de estas habilidades para la vida desde la primera y segunda infancia, ¿no? Lo que vos mencionabas del apego me pareció muy, muy valioso, y bueno, en este momento yo tengo unos talleres con padres de jardines de infantes. Y por eso me interesaba, mi pregunta era, por ahí que puedas contarnos cómo se trabajan estos programas de habilidades para la vida, si son talleres aislados que lleva el tipo de salud, o si parte con las normativas de los lineamientos de educación y lo llevan los grupos de docentes, o es un trabajo compartido. Me interesaba que puedas contarnos esa experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Me parece bárbaro el aporte que decís vos. Esto del trabajo, bueno, lo da tu mirada de trabajadora de médica comunitaria. El tema de trabajar con la familia es fundamental, eso es fundamental. Pero también tener en cuenta que muchas veces no existen familias, entonces uno también tiene que darse otras estrategias. Yo primero te voy a comentar que es muy diferente el abordaje y el trabajo con habilidades para la vida en distintos países. Y después te voy a contar qué fue lo que hicimos en Santa Fe mientras yo estuve en la gestión. En distintos países está muy involucrado, por ejemplo, Europa, en la mayoría de los países europeos hay muchas escuelas, muchísimas escuelas que lo trabajan desde la formación docente. Y trabajan toda la mirada, a veces con algunos profesionales invitados, pero generalmente lo hacen desde la actividad docente. Es un tema más de educación, como fue inicialmente planteado, más que desde salud. Que no me parece mal, pero me parece corto, me parece pobre, si queda solamente limitado a educación. Yo creo que el abordaje de habilidades sociales tiene que ser un abordaje interinstitucional. Es algo que atraviesa todas las disciplinas, ¿no? Porque uno está hablando hasta de seguridad, ¿no? Hablando de derecho, hablando de... yo uno de los lugares donde mejor experiencia he tenido trabajando ha sido con menores que estaban en situación de encierro, menores de 16 a 18 años, que tenían causas penales, generalmente la mayoría eran por homicidios, y realmente trabajar con habilidades sociales para la vida con este grupo era el grupo más duro, digamos, para abordar, fue el más difícil para abordar. Pero les aseguro que encontré, íbamos trabajando, bueno, el equipo que fuimos a trabajar habilidades para la vida no era solamente médico, había trabajadores sociales y había docentes y había un abogado también con el que fui a trabajar. Fueron talleres implementados, un número determinado de talleres pautados con el grupo, y después como que se generó una necesidad por parte del grupo que querían que sigamos trabajando las habilidades. Tuvimos mejores resultados con los chicos que estaban en situación de encierro. No sé si era porque era una actividad lúdica también, pues se transformó en una actividad lúdica, de reflexión también.
de algo diferente que hacíamos dentro del penal, pero nos costó muchísimo más con todos los que eran los responsables del lugar, ¿no? Lo cual después se instaló como una necesidad, que todas las personas que están cuidando menores en situación de encierro tengan estas habilidades aprendidas, o por lo menos tener noción de que existen ciertas habilidades las cuales tenían que apelar cuando tenían que negociar y resolver conflictos dentro del penal. A lo que voy, esta fue la situación más dura. Las otras situaciones han sido diversas, pero siempre haciéndolo con los demás, con el otro. Sí lo hemos hecho ESI, hemos intervenido en algunos lados donde hemos ido a capacitar docentes para ESI en algunos colegios, y los hemos hecho conjuntamente con ellos y utilizando las herramientas de habilidades para la vida. Si bien hay manuales de ESI, había manuales en provincia de Santa Fe que se habían hecho propios en la provincia, nosotros tratamos de incorporar en el manejo de educación sexual integral las habilidades sociales para la vida, hacerlas visibles en esa forma de armar la metodología de abordaje. También abordamos con cultura. Con cultura fue nuestro principal aliado. El Ministerio de Cultura e Innovación de la provincia fue la que más nos puso a jugar en todo el territorio con el tema de habilidad. Educación, cultura, justicia penal juvenil, desarrollo social a través de deporte. En deporte, los profesores de educación física son unos grandes facilitadores y aliados para trabajar habilidades para la vida, aunque no lo crean. Si uno lo lleva para el equipo de uno, la verdad que pueden trabajar porque tienen una llegada con los niños y los adolescentes de una manera, también para ESI. Para ESI nos sirvió muchísimo entrar por deporte. Es más, son los lugares donde están los adolescentes, a los lugares donde uno puede acercársele fácilmente, y en un contexto mucho más amigable que dentro de la escuela misma. La forma, acá en México, por ejemplo, hay muchas escuelas que ya tienen el programa Habilidades Sociales para la Vida como algo instaurado, ¿no? El tema es cuando uno va a ver de qué manera lo practican, ¿no? Uno ve en la currícula y dice, bueno, tal año de secundaria se da habilidades para la vida de tal tema, de tal. Cuando uno va y es oyente de una actividad de esa, el título es muy diferente a la práctica. Entonces, cuando vos en habilidades para la vida, por ejemplo, no podés bajar igualdad de género, ya te fuiste, ahí sí que volviste 20 casilleros, ¿no? Cuando el mensaje a través del título Habilidades para la Vida no es inclusivo, porque hay gran discriminación al embarazo, hay discriminación a la mujer, o sea, uno ya se da cuenta que ahí no existe la habilidad para la vida, porque los principios fundantes del derecho humano y de la igualdad no existen. Entonces, más allá que leamos todos los contenidos pedagógicos de los distintos países, depende de la persona que se pone enfrente y desarrolla un taller, con qué manera la va a desarrollar. Entonces, es muy difícil evaluar esto. De decir si... yo la verdad que no he tenido mucha suerte con habilidades para la vida en la sociedad de pediatría. No lo he podido entusiasmar a mucha gente con esto. Y mucha gente me dice, midan impacto. Y la verdad que la medición de impacto de habilidades para la vida no es tan fácil de hacer porque va de la mano de muchas otras cosas. Yo creo que si hay una escuela que apuesta a habilidades para la vida, apuesta a otras cosas también. Entonces yo no puedo decir, mira, esta escuela que hizo habilidades para la vida tiene este impacto positivo en la comunidad. Porque sería erróneo decir eso, como decir un causa-efecto, y seguramente esa escuela que tomó habilidades para la vida también habla muy bien educación sexual integral, también está trabajando muy bien diversidad, está hablando muy bien de inclusión. Entonces nos encontramos con que hay personas, hay instituciones que están muy abiertas al respeto y a los derechos humanos y a todo lo que la legislación vigente, a lo que es ser buena persona, que le mete las habilidades para la vida porque es lo que le interesa y es lo que está promulgando en sus accionarios, más allá de que no tenga el título de habilidades para la vida. Y hay otras que no va a entrar habilidades para la vida, no va a entrar nunca, porque tampoco entraron todas las otras cosas, el respeto a la diversidad, a la inclusión y demás. Entonces,
me parece muy difícil analizar esto. Yo es como que es un enamoramiento y un convencimiento de que hacer las cosas bien tiene que incluir habilidades para la vida. O sea, si hay un programa pedagógico en un lugar que quiere formar buenas personas, la va a tener, porque es intrínseco a eso. No sé si me entiendo o si cree o si parece que quiero escabullirme de la respuesta, pero yo veo que cuando uno pone en palabras un programa que incluye educación sexual integral, que incluye habilidades para la vida, depende quién va a ejercer ese taller, quién va a impartir educación sexual integral y quién va a impartir habilidades sociales para la vida. Depende de ese otro que se haga carne, de tiene que promover e inculcar. Esa analogía, disculpen, esa analogía de hacer la educación sexual, a mí me trajo mucho a esto, a la enseñanza de la educación sexual integral dentro de las escuelas. Depende quién esté al frente, es como el impacto que tenga. Por más que se siga un manual o porque tiene mucha influencia, digamos, las creencias personales, el entorno de cada uno, ¿no? Me hizo acordar mucho a eso. Y otra que esto lo aplicamos en los consultorios, Alberto. Todos los días tratamos de transmitirle a los chicos. Así es, del 1 a 1. Es el poder hacer desde cada uno, desde cada lugar. Esto, Romy, es un poco que lo que discutimos la charla anterior. Yo creo que los actores fundamentales en esto es una empresa tan necesaria, pero tan grande de abordar, que creo que sin educación y sin justicia no se puede. Digo, creo que ellos tienen que estar inmersos en este tema, lo tenemos que abordar desde por lo menos las 3 patas. Educación es fundamental que nos acompañe en este desarrollo de las emociones y en el desarrollo de estas habilidades. Porque el chico, por una cuestión de números, la gran parte, cuando, digamos, pre-pandemia y lo que va y lo que se viene también, creo que el chico, gran parte de su vida pasa por la escuela. En horas vida, en horas del día, pasa por la escuela. Creo que acá, sin duda, tenemos que contar con el apoyo de los educadores y obviamente la justicia que nos apuntale y que nos garantice que estos derechos se cumplan. Yo creo que tenemos que abordarlos desde ahí. Solo salud es casi una quimera. Es que seguramente, desde una mirada que estás planteando, Federico, integral, interdisciplinaria, interministerial, yo creo que a esta altura, y comprendiendo mucho más que esto de la salud sexual integral es transversal desde los primeros años y que debe ser incorporada y que no se incorpora, yo creo que deberíamos proponernos un título tal vez más abarcativo, donde habilidades para la vida, que forma esto, tiene que ver la asertividad, tiene que ver la diversidad, tiene que ver con inclusión, porque es comprender que la salud sexual integral se puede aplicar en tanto en cuanto las habilidades para la vida están inmersas en cada una de las personas, desde el primer minuto de la vida en adelante. Entonces habría que ver cómo los que están en la gestión o estamos en gestión, tendríamos que repensar si salud sexual, educación sexual integral es abarcativo de todo o deberíamos ampliar el contexto como nos plantea Alberto con lo de habilidades para la vida. Y me parece que este podría ser un desafío porque desde ahí instalaríamos el primer minuto de vida, el apego, la autonomía, la seguridad, la independencia, asertividad, conceptos que son pilares centrales para llegar a una adolescencia fortalecidos. Hay un proyecto, no es proyecto, sino se está ejecutando alrededor del mundo, que es Ciudad de los Niños. No sé si lo conocen, lo que es Ciudad de los Niños como proyecto cultural y social, porque se basa en habilidades sociales para la vida. Todo el trabajo que tiene Ciudad de los Niños está basado en esto. Entonces es un buen paraguas, trabajar desde lo social en un municipio, en una comuna, incorporando esto donde uno tiene que interpelar a educación y a gobierno, ¿no? Así que es una forma de llegada también. Sí, sin duda. No sé si, Fede, vos querés leer el chat, ahí que están, Carolina está aportando algo, si no lo leo yo, desde acá. Acá, los espacios de intervención, dice Carolina Corino, las herramientas y la implicación de los profesionales hacen la diferencia. Bueno, muchas gracias por la propuesta de interpelar, etc.
había leído, bueno, respecto a las bibliografías, yo creo que esto igualmente está siendo grabado, Romy, así que se puede volver a, y ahí va a estar todo lo que dijo Alberto. Un poco lo que había planteado Vir, respecto de cómo se puede poner esto en la práctica, llevar a la práctica en los distintos establecimientos. Creo que, bueno, sí, yo creo que Carolina puso una palabra interesante que no alcanzaste a interpretar, me parece, Fe, interpelarnos, que nos permite a nosotros mismos interpelarnos en la charla. Creo que fue así la expresión de ella y eso fue lo que más capté yo y que me gustó. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, qué lujo, por Dios. Esto, qué felicidad para el aporte de la atención. En relación al cruce entre lo que sería ESI y habilidades para la vida, está algo que planteamos en alguno de los talleres, tan simple como que por qué los adolescentes, teniendo supuestamente mejor acceso a los anticonceptivos, en sí no van a utilizar un método, ¿no? O sea, ahí hay como un ejemplo claro de por qué es importante trabajar estas cuestiones. Claro. Gracias. Yo creo que en eso, Virginia, es muy claro, ¿no? Uno dice que los adolescentes tienen muchísima información porque acceden a todo, y es verdad, acceden a lo mismo que accedemos los médicos, porque entran a internet mejor que nosotros y pueden buscar todo actualizado, hasta el mejor método y todo. Pero una cosa es la información y la otra cosa es el conocimiento. Entonces, si los chicos no logran encontrar a esa persona, a ese autor referente que le permite masticarlo o procesar eso que están encontrando en internet, a lo mejor que es toda la información, no van a poder llegar a generar conocimiento. Y vos necesitas un conocimiento para actuar. O sea, el conocimiento de evaluar todo, bueno, tenés toda esa información, pero tenés el conocimiento de que la única forma de prevenir tal cosa es, bueno, usando un preservativo, y lo vas a usar cuando vos lo incorporaste como conocimiento y no como información. Entonces, esa necesidad de cambiar y de actuar lo hace a través de una escucha activa de un adulto, un apoyo, un espacio de contención, pero no porque están solos y accedieron a la información. Entonces, eso es lo que muchos dicen: ¿para qué le vamos a andar explicando tal cosa si tiene más información que nosotros? Sí, tiene más información que los adultos, sin duda, pero no tienen el conocimiento o la valoración del riesgo, a lo mejor suficiente como para tomar la actitud del cuidado, ¿no? Y si falta la autoestima, ni hablar. Sí, seguro. Y esto, los determinantes sociales y lo que vemos cuando hablamos de salud integral, y cada chico, nos encontramos con cada chico, cada chica, que podemos ver su entorno y estos determinantes, hace que haya que trabajar sobre muchos de estas habilidades, en realidad. Sí, sin duda que... Reforzar, y más de los sectores estos, por ejemplo, nosotros que vemos hogares de menores, y cómo la iatrogenia de este abordaje, lamentablemente, porque sin quererlo a lo mejor desde el Estado, con abandonos escolares y otras situaciones que hacen que se patologice muchas veces la etapa de la adolescencia, ya de por sí, que vienen con situaciones muy complejas. Es muy difícil poder trabajar esto, que sigan adelante. Acá tratamos de incentivarlos, que pueden, ellos es como que no lo lo pueden ver, y es ahí donde podemos aportar ese granito de arena, que ellos pueden, que ellos tienen el derecho a poder acceder a una salud integral también, ¿no? Cuando han sido tan vulnerados. Alberto, a mí me quedó picando lo que me dijiste, y la verdad que me parece un desafío enorme, y creo que tenemos que avanzar en esto, en cuál es el impacto de estas enseñanzas o de estas habilidades para la vida. Me parece que tenemos que trabajar en poder medir los impactos. Yo sé que es muy difícil, como vos lo planteás, claramente es muy difícil, porque hay que hacer un trabajo que, bueno, hay que verlo realmente, hay que primero
ponérselo a pensar muy bien y diseñar cuáles pueden ser los escriptores que nos midan a nosotros, cuál es el impacto positivo de esta enseñanza, ¿no? De nutrir a esta gente con habilidades de la vida. Yo creo que hay que trabajar fuertemente en eso, porque vos viste como un actor de la medicina pública que todo se mide en el impacto positivo, tiene que tener un número, tiene que tener un resultado, porque ahí es donde se pueden dirigir después las acciones oportunamente. Creo que hay que trabajar en la medición del impacto positivo que puede llegar a tener esto. Me parece plantearlo como un desafío desde cada lugar, cada servicio, a ver cómo podemos llegar a tener estos escriptores que en un mediano plazo nos puedan dar una idea de que las intervenciones oportunas están teniendo, son necesarias y realmente para poder seguir dirigiendo recursos, porque si no sigue siendo una etapa de la vida postergada. Así que bueno, me pareció fantástico como disparador también y seguir pensando en esta propuesta. Un poco en respuesta a esto, Federico, en el 2014 tuvimos el apoyo de UNICEF para hacer un proyecto en 3 provincias, fue en La Matanza, del Gran Buenos Aires, provincia de Córdoba, experiencia en escuelas y empezamos la medición de impacto también. Nosotros en Santa Fe hicimos el trabajo completo. Santa Fe lo hicimos junto con Clara Ansaudo, que falleció el año pasado del Hospital de Niños de Santa Fe de la Lacia, y Fabio Bastide, y Silvana Espatáfora de Rosario y yo. Nosotros completamos todo y tuvimos datos positivos. No se pudieron publicar porque Córdoba y La Matanza no terminaron el estudio y era un estudio de 3 lugares, o sea que no pudimos hacer publicación parcial. Pero sí el impacto era positivo, midiendo el abordaje de los grupos de una misma escuela que habían realizado los talleres versus los otros, en cuanto al comportamiento y a las performances durante todo un año académico. La verdad que los resultados se pueden medir, hay que hacer un esfuerzo, porque es toda investigación cualitativa, hay que hacer un esfuerzo de observadores, y que tengan claras las escuelas cómo hacerlo, pero el modo de hacerlo y la aplicación está, es algo muy claro, bien observacional y de grupos intervenidos versus grupos no intervenidos de un mismo contexto social. O sea que no es que uno tiene que romperse mucho para hacer una metodología de análisis. Lo que pasa es que para toda investigación cualitativa uno necesita muchísimos recursos y mucho compromiso también de las instituciones, de que no caigan. Pero bueno, si uno consigue un sponsor, a veces lo podría estar haciendo. Es interesante, Me encantaría llegar a Federico. ese trabajo después, en algún momento. Habría que pensarlo, Federico, y por ahí se puede hacer un comparativo Ciudad de Buenos Aires, que está pasando en Santa Fe, Rosario. Nosotros iniciamos un cualitativo ahora de la mano del Gino Germán y de Flaxo, y la academia se está sumando a un cualitativo muy básico. Estamos queriendo hacer una pregunta, pero por ahí se puede empezar a trabajar con la herramienta que propone Alberto, y podemos trabajar en un análisis que nos pueda permitir 2022, 2023, hacer una secuencia, tener indicadores de proceso y de resultado, que es lo que estás planteando, y desde ahí poder medir a ver qué pasa con una intervención. Y unir esto que decía también Virginia con su trabajo, lo que hace a la ESI con lo que hace Habilidades para la Vida. Me parece que sería un camino. Podemos quedar en contacto para iniciarlo. Alberto, podés estar monitorando esto. Me encanta. Buenísimo. Ojalá. Ya lo que surgió. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Muy bueno. Bueno. Bueno, si alguien más quiere hacer algún aporte, alguna pregunta, estamos todos pendientes de eso, así que... Yo agradezco a todos. No sé si la primera pregunta que había hecho, qué pensaban de Habilidades para la Vida, se habían contestado algo en el chat. Eso es lo único que no. Sí, todos como herramientas, hubo muchas respuestas. Sí. Y todos coincidieron con la palabra. Ajá. Y si no, súper agradecido, por todos los mensajitos. Y todos mensajes de agradecimiento y de afecto hacia tu persona. Así que muy contentos y ojalá que estos encuentros se puedan dar más seguido, Alberto. Tenemos que organizarnos con el resto. Estoy disponible, me hace sentir más cerca de mi patria. Sí, muchas gracias, realmente. Romina, Federico, Alberto. Yo de mi parte quiero saludarlos a todos, a todas. Gracias.
Gracias, Enrique, por esto. Gracias, Enrique. Gracias a vos, Un Alberto. lujo. No, Un lujo y un maestro, siempre un profesor para todos nosotros, siempre acompañando y siempre aportando tan enriquecedoramente. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Alberto, seguimos en contacto. Gracias a Un beso todos. grande. Un abrazo. Federico, Gracias. queda picando la propuesta, proponela con Sí. Alberto, que la monitoree, acá estamos disponibles. Dale, eso está Muy genial. interesante, muy interesante. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias.